Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días para toda nuestra teleaudiencia a esta hora de la mañana. Bendiciones para cada uno de ustedes. Soy Eliad Montes y le doy la bienvenida a Café Pastoral, agradeciéndole por preferirnos y darnos la oportunidad de acompañarle cada semana. A usted que sintoniza nuestro dial 1370 AM, bendiciones. Aquellos que nos siguen a través de la web y los medios digitales, también para ustedes mil gracias. Quienes pueden vernos a través de nuestro canal. Así que sean bienvenidos todos a Café Pastoral. Hoy en compañía de la pastora Omaira Portilla tocaremos un tema muy importante, de gran relevancia y que amerita el reconocimiento diario de este tema, y es la voluntad de Dios o la mía. Este gran dilema muchas veces, y debo iniciar diciendo que ambos deben cooperar. Dios coopera con nosotros en el hecho de que, conociendo nuestras limitaciones, es un Dios muy condescendiente con cada uno de nosotros. Pero también nosotros debemos cooperar y de esta manera caminar junto a su voluntad. Nos iría mucho mejor. Pastor Omaira, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Café Pastoral. Muy buenos días. Buenos días, Pastor Eliad. Buenos días también a todos los que en este momento ya están allí conectados en esta frecuencia F. Damos gracias a Dios porque un nuevo día, una nueva oportunidad que Dios nos da para estar en su presencia y hoy de aprender más para nuestra vida diaria. Empezar con una pregunta que yo creo que es el gran dilema: ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Y algunos esperarían conocer la voluntad de Dios mediante una voz extraña que les habla de afuera, sí, o mediante de pronto situaciones muy extremas, porque hay algunos que de pronto esperan una situación límite, ¿sí?, de una calamidad o una gran pérdida, como para reflexionar y decir, yo creo que debía haber hecho esto de otra manera. Pues creo que ninguna de las dos sería necesaria si entendemos que lo que viene de Dios primeramente es bueno, agradable y perfecto. Amén. Por lo tanto, todos los buenos pensamientos que tenemos, los buenos deseos, las buenas acciones, las buenas actitudes, los buenos tratos, los buenos relacionamientos, esto nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Amén. Hay algo muy sencillo, Pastor Omaira, que los oyentes deben saber. Hay algo muy innato que Dios ha puesto y es de forma natural que lo tenemos. Yo sé que golpearte está mal, es algo innato, ¿cierto? No es correcto. Eso nos convierte en personas morales y ese es un atributo de Dios en nosotros por naturaleza, sí, esa moralidad. Por lo tanto, responder siempre a lo moral, responder siempre de forma correcta, sana, prudente, esto nos lleva a entender que estoy dentro de la voluntad de Dios. Y de esta forma puedo aún contrarrestar lo difícil que podemos vivir. Sería un primer enfoque que quiero que usted piense, y es que hacer la voluntad de Dios debe ser algo cotidiano en la vida de nosotros. Pastor Omaira. Así es. Hablando esto de la voluntad, la mía primeramente, porque pues como usted dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y pues los que conocemos la palabra entendemos esta parte y queremos vivir de esa manera, bajo la voluntad de Dios. Pero mucha gente no ha entendido esto, entonces mucha gente hoy está viviendo en mi voluntad. Y por andar viviendo en mi voluntad, aún gente conocedora de la palabra, pues han tenido ciertas situaciones de pérdida, de fracaso, aunque todos tenemos situaciones de pérdida o de fracaso en la vida, aún haciendo la voluntad de Dios. Pero como la recibimos es diferente, o sea, la actitud que tomamos frente a esa situación es muy diferente. Porque cuando entendemos la voluntad de Dios y estamos frente a un fracaso en algo o una pérdida en algo, pues nuestra actitud es de tranquilidad, porque sabemos que estamos en la voluntad de Dios. Pero cuando estamos en nuestra voluntad, entonces viene la culpa, viene el dolor, viene la melancolía, la tristeza, y la persona se mete en un tiempo como de abandono, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno dice, mire lo que nos hace diferentes. Cuando yo hago la voluntad de Dios, a pesar de que esté haciendo lo correcto, esté haciendo la voluntad de Dios y algo no sale bien, yo sigo pensando con un pensamiento de paz, de tranquilidad, porque bueno, por algo Dios no lo permitió, es que yo digo.
en mi caso personal. Entonces, pero diferente cuando nosotros vivimos en nuestra propia voluntad, que muchos años, en mi caso lo viví, 24, 25 años viví haciendo mi voluntad. Y recuerdo que pues sucedieron muchas cosas que no quisiera que fueran pasadas. Pero aún hoy encontramos personas que aún con el conocimiento siempre tienden a hacer la voluntad de ellos o a querer hacer que Dios haga la voluntad de ellos. Quiero entonces añadir algo que usted, o más bien tomar algo que usted dice, y es esa voluntad nuestra. Puedo decir con toda libertad que el hombre que no camina en la voluntad de Dios, su voluntad es más interesada. Su voluntad solo espera beneficios. La voluntad del hombre que no camina en la voluntad de Dios es una voluntad que espera y que da solo a modo de intercambio, ¿sí? No espera sufrimientos porque dice yo no lo merezco. Exacto. Es decir, no es capaz de soportar los cambios que hay en la vida sin que haya choques en él. Y aquí es cuando algunos dicen, vuelvo y lo digo, pero si yo estaba haciendo todo bien, ¿por qué me salió esto mal? Si yo estaba haciendo lo que yo creí que estaba haciendo bien y que Dios me había dicho que hiciera. Si alguien haciendo lo correcto tiene grandes pérdidas y esto le genera grandes choques y conmoción aún en su fe, entonces su interés no era el correcto. Exacto. Su interés no era hacer el bien, su interés era obtener un beneficio de hacer el bien. Y por eso vuelvo y digo que el que no camina en la voluntad de Dios, su voluntad es más interesada. Y cuestionará a Dios por los infortunios que le llegarán aún haciendo el bien. A Dios o a otros, pastor. Porque es que eso es lo triste. Si no es Dios el culpable de que esto salió mal, entonces son otras personas menos yo. Lo que usted dice es una voluntad interesada, o yo creo que lo que nos hace diferente es la intención con la cual hacemos cada cosa en nuestro diario vivir. Pues bien, tenemos más que hablar. Mucho. Solo que es tiempo de una primera pausa. Y usted, bueno, esta es la base de lo que vamos a conversar en la mañana de hoy. Sé que es muy interesante y aclarará muchas cosas en su vida. La voluntad de Dios o la mía. Vamos a esta primera pausa y cuando regresemos hablaremos más de este tema en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hoy en Café Pastoral nuestro tema nos lleva a reconocer la voluntad de Dios sobre la nuestra y la nuestra pues cooperando en esa voluntad para que todo salga mejor. Hablábamos algo antes de ir a la pausa y es lo difícil que puede ser para una persona cuando no hace la voluntad de Dios, cuán diferente se torna ahora aún la forma de respuesta de la persona. Quiero iniciar con una frase, Pastor Mayra, para que conversemos un poco. Y es que la gente desconoce que hacer la voluntad de Dios necesita un acto, lo llamaría un condescendiente, ¿sí? Y lo condescendiente es necesario cuando tú haces la voluntad de otro, porque lo que significa la condescendencia es que puedo tener la capacidad de acomodarme, mira esa frase, ¿sí? Ajustarme, acondicionarme a otro modelo, a otra forma muy distinta a la concebible. Y ese ejemplo lo da Jesús, haciéndose hombre, tomó la voluntad del Padre y la hizo suya. Y eso es lo que nos enseña. Por eso el hombre de Dios y la mujer de Dios debe aprender a tener una vida condescendiente, es decir, donde puede acomodarse a la vida. Hubo una pérdida, usted lo decía, ¿puedo acomodarme a eso? Claro. Alguien me hizo, ¿puedo acomodarme a eso? Hubo un daño, ¿puedo acomodarme a eso? Sin que esto me afecte, voy por la vida en la voluntad de Dios. Si Él lo permitió, pues lo viviré sin que esto afecte. Es importante tener esto en mente. Sí, y yo hablaba acerca de lo que nos hace diferentes. Ajá. Sí, lo que nos hace diferente es la actitud que tomamos cuando algo no sale bien. Porque cuando algo sale bien, pues imagínese cuál actitud habrá de felicidad, de gozo, de paz, de agradecimiento, de gratitud, tantas cosas. Pero cuando algo sale mal, es cuando nosotros, ahí es donde determinamos el cómo actuar. En mi caso, yo tenía los 5 meses de embarazo, iba para los 6, felices todos porque ya venía la niña de la casa, puros varones, 3 hombres, y ya venía la niña. Y pues claro, todo listo, ¿no? La felicidad. Pero de repente yo tuve una caída, se salió el líquido amniótico y tuve que ir a urgencias. Y tuvieron que tomar una decisión. El embarazo puede seguir
pero usted está en peligro. Usted se puede morir, le puede dar una infección que puede seguir, pero la niña puede nacer porque como no hay líquido, deforme. ¿Sí? Entonces, decidan, la niña, usted, esto. Y mi esposo me dijo, decida usted. Entonces yo le dije, no, decida usted. Yo me ajusto a eso. Yo estoy con Dios, yo estoy lista. Y oré ahí en esa urgencia y le pedí al Señor, Señor, si esto es un ataque del enemigo, Dios, tú puedes hacer que esa niña nazca. Tú lo puedes hacer. Señor, pero estoy en tu voluntad. Estoy en tu voluntad. Entró la llamada de mi pastor y me dice, el mismo consejo que tú has dado a muchas personas frente a esta situación, tómalo para ti. Fue el consejo de él para mí. Yo dije, sí, pastor, yo estoy bien. Y mi esposo tomó la decisión. Entonces dijo, no, ella me puede dar más hijos más adelante. Entonces tomamos la decisión, yo paré a mi hija normal. Había una probabilidad de que mi hija al salir pudieran lograr meterla allá donde le dan respiración artificial, incubadora y eso. O que mi hija al respirar, los pulmoncitos se pegaran y los bronquios y ya está ahí. Esa era una probabilidad. Y yo dije, bueno, Señor, tú eres soberano. Y oraba. Y no se dio ninguna de todas, pero ella se fue con Dios. Ahora, viene el enfrentar la situación. No en mí, porque yo dije, si Dios no lo permite, Él es soberano. Pero viene la gente a las preguntas. Usted siendo una mujer de Dios, esto, ¿qué pasó? Yo dije, no pasó nada. Simplemente que Dios no quería que ella estuviera en esta vida. Y oramos hasta el final y la voluntad de Dios es perfecta. ¿Sí? Dios sabrá por qué. Yo me ajusto a la voluntad de Dios. No quiero más comentarios. Me tocó frente a mi familia, mucha gente que quería. Entonces acepté la voluntad de Dios. Después de un tiempo entendí. ¿Sí? En el momento uno no entiende, pero callé. Dije, Dios es perfecto. Él es el que manda, dije yo. Y después de un tiempo de 2 años entendí por una palabra en el altar lo que Dios estaba haciendo en mí. Entonces, por eso le digo, frente a esta actitud, mucha gente dice y hace cosas terribles que empeoran su situación. Pero yo acepté la voluntad de Dios. Cuando uno acepta la voluntad de Dios frente a una pérdida, es más fácil de superarla, es más rápido, el proceso es súper rápido, uno sale más fuerte del proceso y con una fe extraordinaria en Dios. Entonces, yo lo hablo desde mi propia perspectiva frente a la voluntad de Dios, que cuando uno la acepta es mucho mejor para nosotros. Hay una frase que quiero darle, igual sé que edificará a los que nos oyen, Sí. Y es muy sencillo. Dentro de lo que usted habla, cabe muy bien el término y es la obediencia. Uh-huh. Y la obediencia parte de un acto voluntario. Uh-huh. Yo mismo decido ajustarme. Exacto. Y en esta obediencia otros cuestionan. Recordemos a Jesús en la cruz, sí. Salvó a otros, ¿por qué no se salva? ¿Cierto? Uh-huh. Entra la gente en ese choque porque la obediencia en este aspecto es individual. Exacto. Es el reconocimiento voluntario de caminar en esto que me ha tocado vivir. Exacto. Y de Jesús se habla y de una forma muy especial modela para nosotros y dice siendo obediente hasta la muerte. Y siendo obediente hasta la muerte lo que dice es, Él pudo haber elegido otro camino. Exacto. Sí, pero eligió obedecer. Aquí es cuando entendemos que la obediencia no es impuesta. Y aquí es un error cuando alguien vive algo y siente que se le está imponiendo y es que me tocó y Dios me obligó y Dios pudo haber hecho, pero no hizo. El que vive de esa manera sufrirá. Por ello usted lo habla y dice, cuando acepto esta realidad y la vivo y me agrado en el Señor, todo será mucho más fácil. Vamos a ir a una pausa una vez más. Cuando regresemos hablaremos más de este tema en Café Pastoral. Ya volvemos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hoy en Café Pastoral nuestro tema tiene que ver con la voluntad de Dios o la mía.
Toda persona debe entender que tomar la voluntad de Dios nunca anula su capacidad de elección. Y precisamente eso es voluntad. La capacidad de poder elegir. Pastor Omaira, para Jesús, toda forma de evitar la cruz se convertía en una tentación. Porque Claro. esa era la voluntad del Padre. Yo siempre lo he dicho, la muerte de Jesús en la cruz no pudo haber sido el resultado de un plan del diablo, Nada. porque la muerte del Hijo es perfecta. Se concreta en ella misma la plenitud de justicia, plenitud de amor, plenitud de todo. Por lo tanto, es el Padre quien demanda una vida y el Hijo se ofrece voluntariamente. Exacto. Por ello vemos repetidamente en la vida de Jesús el querer que no vaya a la cruz. Pedro se lo dice, Sí. no dejes que te maten, no dejes que te hagan tal cosa. Se lo dice igual el moribundo que estaba en la cruz. Si Exacto. eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Entonces, esta forma repetida se constituye en una tentación, y no digo que haya sido tentado, sencillamente lo digo, toda forma de evitar la cruz constituía una forma de ir en contra de la voluntad del Padre. Pero llego a este punto y es Jesús en Getsemaní, allí se consuma todo. Allí, exacto. Mi parte humana clama libertad. Jesús lo dice, tú puedes quitar de mí esta copa. ¿Y quién no ha orado al Padre queriendo Sí, que la copa todos, sea quitada? todos. ¿Quién no ha orado pidiendo que la cruz sea quitada? Todos. Todo el que ora espera salvación y espera ser salvo. Pero la salvación en este exacto. aspecto no implica que Dios tenga que desviar su propósito. De ninguna manera. La respuesta la tiene Jesús. Pero su espíritu clama sujeción. Entonces, que se haga tu voluntad, no sea lo que yo quiero. Y ahí es donde Exacto. quiero llegar. Yo elijo voluntariamente ajustarme al plan de Dios, aunque esto signifique al ojo de muchos mi final y que mi vida se acabó y se derrotó. No es el fracaso, no es el final. Hay una forma gloriosa luego esperando cuando caminamos en la voluntad del Señor. Exacto. Bueno, hablando desde la experiencia que acabé de contar, una de las cosas que yo le dije allí en la clínica al Señor fue, Señor, dame sabiduría y dame fuerzas para pasar este trago amargo. Como Jesús, ayúdame, porque en mi humanidad pues siempre uno siente, uno es humano, tiene sentimientos. Pero yo le dije al Señor, es eso, 2 palabritas, dame fuerza y dame sabiduría para pasar este momento. Pero ahora ya al paso de los años, ya 15 años, después de que pasé ese momento, mucha gente ha sido bendecida a través de mi testimonio. A muchas mujeres que les he predicado, les he hablado desde mi experiencia y les he dicho, mire, no hay cosa que no podamos nosotros pasar. Nosotros podemos levantarnos de cualquier situación, si usted quiere, ¿sí? Si usted quiere, usted se levanta, porque usted se va tomando de la mano de Dios y mire, eso es maravilloso, esa experiencia. Yo crecí, me siento más fuerte, mi fe ahora es más sólida y tengo libertad para hablar sin dolor, ¿sí? Sin tristeza. Disfruto de saber que ella está allá, ¿sí? Está mejor que yo, que Dios la libró de tantas cosas, que una niña puede vivir acá en esta tierra. Entonces, lo que usted decía, Jesús en el Getsemaní puso y dije, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una elección que uno toma. Y yo pienso que lo más triste que puede pasar es esa, una pérdida de un ser querido o uno mismo, ser afectado posiblemente por una enfermedad terminal, una enfermedad que usted le diga, bueno, ya acá no hay más regreso. Vaya a su casa, viva sus días que le faltan en familia. Puede ser otro momento difícil para muchas personas. ¿Cómo lo toma una persona que ha doblegado su voluntad y le ha dicho, Señor, estoy en tu voluntad? ¿Cómo lo tomará? Pues irá, se preparará su familia, ¿sí? Y disfrutará los días que le quedan para estar en la presencia de Dios. Arreglará las cosas que necesita arreglar para poder ir a la morada celestial. Pero ¿cómo lo toma una persona de acá? Terrible. Eso hace que toda la familia sea afectada de forma negativa por lo que a ella le está pasando. Y yo pienso que ese no es el objetivo.
Sí, porque pues uno ha visto que muchos seres queridos que han caminado con Dios han enfermado y han muerto. ¿Sí? Pero Dios les dio el espacio para que ellos tuvieran el tiempo con su familia y todo. Entonces, qué bonito eso, qué bonito ese Dios que en su misericordia, Él, pues, si permite, porque yo pienso que a veces Dios nos coloca como, recuerdo el pasaje cuando le manda la razón a aquel varón que le dice, arregla tu casa porque vas a morir. A un rey. A un rey, creo que era Ezequiel, algo así. Bueno, y él empieza a hablar con Dios y a decirle, ay Señor, pero yo esto, pero yo, porque es lo que mucha gente quiere evitar ese momento. Entonces empieza, Dios, que yo hago esto, que yo hago esto. Entonces Dios hace devolver al profeta, ¿no? Creo que era Isaías. Y le alarga 15 años, pero esos 15, ¿cómo fueron? Yo me puse a analizar, no, yo prefiero, si es ya, pues es ya, pero voy bien y no cometo más errores. Entonces uno se pone a mirar, uno dice, pues mucha gente se agarra ahí, pero Señor, tú le añadiste a él 15 años, sí, pero vaya, mire qué pasó en ese tiempo. Entonces yo pienso que nosotros debemos empezar a madurar en nuestra fe, en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, en todas las cosas y a decir, bueno, es que la voluntad de Dios es mejor. Siempre la voluntad de Dios va a ser mejor que la nuestra. Siempre, siempre, siempre. Eso no hay ni una línea de duda. Siempre la voluntad de Dios será mucho mejor. Yo quiero tomar dos frases ya que usted lo hace. ¿Cuál es lo mejor? Es tener la capacidad de escoger la mejor parte. Y Jesús nos lo enseña muy bien. Exacto. Y ahí es donde yo quiero dar esta frase ahora. Y es por el gozo puesto delante de Él. Ay, hermoso. ¿Sí? Sufrió la cruz. Exacto. Se necesita un nivel extraordinario, no solo de madurez espiritual, sino también de mucha confianza. Y lo voy a explicar. Es muy triste que alguna persona solo escoja el sufrimiento, y este es el punto al que yo quiero llegar, y no las cosas buenas que pueden surgir de todo ese proceso que están viviendo. Jesús veía la cruz, mira, es una muerte agónica, la terrible. Cruz. Es morir por asfixia, es morir por agotamiento, por fatiga, porque no son las heridas las que terminan matando al crucificado, sino toda la fatiga que se acumula por estar sobre una cruz, la falta de oxígeno. Horrible. Todo esto es una muerte muy agónica, a muchos puede tomarle hasta días morir. El hecho es Jesús prefirió omitir, y no es que no sintiera dolor, claro, no es que no le dolieran los clavos, y sangró, no es que no hubiese herida. Jesús prefirió tomar el gozo y ponerlo por encima de este sufrimiento. Aquí es cuando caminar en la voluntad de Dios no puede ser visto como un castigo, sino como al contrario, es motivo de gozo. No se omite el recuerdo, no se omite el dolor, no se omiten las lágrimas que hubo, no se omite el corazón que estuvo contrito un tiempo, pero por encima de eso dice, por el gozo puesto delante. Y esto delante es lo primero, es esa mejor parte que yo escojo. La frase la dijo Jesús, afanada y turbada estás, pero tu hermana ha escogido la mejor parte. Es decir, tú puedes elegir qué tomas en cada momento. Por ello, le hablo a todo aquel que atravesando momentos difíciles, siente que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero aún así le sobrevino cosas muy difíciles, escoja el gozo primeramente. Amén. Así es. A mí me encanta ese pasaje, pastor, que usted ha tomado. Por el gozo puesto delante de él sufrió lo oprobio, ¿sí? Porque yo en alguna ocasión le dije a alguien eso, yo le dije, mira qué hermoso Jesús. Bueno, él siempre ha sido nuestro modelo a seguir, ¿sí? Él nos vio a nosotros, él te vio a ti, me vio a mí, vio a la humanidad siendo redimida por él, por ese sacrificio tan perfecto en él, ¿sí? Él dijo, vale la pena que uno por todos. Sí, ahora, yo en ese tiempo estaba tratando ese pasaje para decirle, mire qué amor tan profundo, tan único, tan especial el de Él por nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros estamos respondiendo a eso? Estaba evangelizando a la persona y le decía, ¿cómo respondemos nosotros ante ese amor tan profundo, tan especial, tan maravilloso como el de Él? Entonces, en eso de que Él miró y dijo, bueno, vale la pena porque todos ellos van a ser salvos por mí. No lo hago. Y de pronto puedo decir hasta que
en ese momento disfrutó. Digo, bueno, vale la pena. Cuando uno dice, uno mira de esa forma la prueba, la dificultad, la enfermedad, la pérdida, lo que sea, en verdad el dolor se desvanece, ¿sí? Eso que a veces el enemigo quiere traer en un momento así difícil, se va, inmediatamente se va. Porque usted dijo la frase, porque el gozo fue puesto delante de él. Y eso fue lo que le ayudó al Señor a permanecer ahí hasta el final, hasta que dijo consumado es, hasta ese momento. Bueno, vamos a ir a esta pausa explicándole a la gente que cuando Jesús dijo consumado es la mejor frase que puede salir de la boca de un siervo. Y el siervo, la mejor frase es, la tarea que me diste, la terminé, ¿cierto? Señor, entonces, sí. esa es la posición y al nivel que debemos llegar. Señor, la tarea que tú me diste, la he cumplido. Vamos a esta pausa y volveremos con más en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral, 1370 AM. Concluyendo ya nuestro tema en Café Pastoral acerca de la voluntad de Dios, nadie puede sentirse seguro en la voluntad de Dios si no tiene confianza. Y a ese punto es el que quiero llegar. Job resume su libro y pareciera, bueno, no aparece como escrito, pero cuando he leído el libro de Job, pareciera como si al final hubiese una frase, Pastor Omaira, que dice postdata, ¿sí? 2 puntos. Esa frase final. Y para mí Job lo que nos dice con todo el libro es, a Dios no trates de entenderlo, ¿sí? Exacto. Te va mejor confiando en Él. Dios no nos pide que lo entendamos, sino que le obedezcamos. Y ese es el problema de muchos. Mira, hay cosas que no tienes por qué entenderlas completamente, ni tienes por qué saber todas las cosas. Exacto. Te va mejor confiando. Recapitulemos a cuando éramos niños. No sabíamos todas las cosas, pero debimos confiar en un adulto que podía ver casi que toda nuestra vida, nuestro comportamiento y a dónde nos llevaría, las correcciones, las disciplinas, los elogios, todas estas cosas. Entonces, Job nos enseña eso. No se trata de entender a Dios a plenitud. Es absurdo. Es más, si me hablan de un Dios que yo puedo entender, no vale la pena creer en ese Dios. Exacto. De entrada lo digo, Exacto. porque sería un Dios superado por mi comprensión. Sería un Dios que yo puedo hacerle atajos y Dios no tendría la respuesta a todas mis preguntas. Exacto. De entrada, no es algo agradable tener un Dios que yo pueda comprender. De hecho, quiero resumir esta parte hablando y es la incomprensibilidad del Dios en el que creemos. Es una virtud para nosotros y es lo más hermoso que podemos tener de un Dios que sea incomprensible, porque esta incomprensibilidad no es que no pueda asimilar lo que Él es, su incomprensibilidad es que nunca podré agotar todo lo que Él es. Jamás. ¿Sí? Sí. Es decir, por más que me sumerja, por más que indague, por más que transite por la vida, nunca voy a sobrepasar lo que Él es. Esa Amén. es la incomprensibilidad. Por ello Job habla y dice, no trates de entenderlo, te va mejor si hoy confías en Él. Exacto. Yo creo que esa debe ser la frase de nuestro corazón cada día, porque, o sea, la grandeza de Dios, mire, en estos días yo reflexionaba mirando el cielo, el sábado como a las 4 de la tarde, el cielo estaba hermoso, el sol resplandeciente a esa hora, una cosa maravillosa, y empezamos a sacar fotos con mi hijo del cielo. Y yo decía a mi hijo, mira la grandeza de Dios, cómo Dios nos habla, qué hermoso lo que Dios coloca, y no lo disfrutamos, qué hermoso esto. Y yo decía esa grandeza de Dios tan maravillosa, y ayer, escuchando al pastor Satirio cuando hablaba de que todo ese hierro que faltaba y todo ese cemento, que él solamente le oró a Dios y le dijo, Señor, usted sabe quién tiene el cemento y quién tiene el hierro, mándalo. Y, o sea, una oración tan simple, pero como estaba en la voluntad de Dios, como estamos caminando ahí, pues Dios envía a la persona con el hierro. Y yo me reía, ¿no? Yo decía, sí, yo conozco a ese Dios tan maravilloso que hace cosas así tan extraordinarias cada día. La cuestión es, pastor, el esperar en la voluntad de Dios, que es lo que a muchos los saca del camino, ¿sí? O los desvía.
el esperar en la voluntad de Dios. Ay, bueno, sí, yo estoy en la voluntad de Dios, pero es que es muy difícil, dice la gente. Y yo me puse a mirar en José para que se cumpliera lo que Dios le había prometido. Pasaron 13 años para empezar a florecer eso que Dios le había dicho a José. Sí, esos 13 años fue en la cárcel, bueno, en el palacio, en la cárcel, después sí ya a la posición que era. ¿Sí? En Sara y en Abraham pasaron muchos años también. Ahora hablando de mí, en mi vida, pasaron de la promesa que Dios me dio hasta hoy, bueno, mi hijo tiene 27 años, pasaron 14 años para ver el cumplimiento de algo que Dios me había dicho sobre uno de los hijos míos. Y ahora que lo estoy disfrutando, los 14 años se borraron. Fueron 14 años de prueba, de sufrimiento, de pensar bien qué responder al que me pregunta sobre mi hijo, ¿sí? Sobre las cosas que él le ha tocado vivir por su desobediencia y muchas cosas allí. Pero ahora que lo tengo y veo el cumplimiento de la palabra de Dios en él, entonces ahora lo disfruto. Y ahora como lo disfruto, ya se borró todos esos 14 años de dolor, de tristeza, de lloro, de una cosa, de otra, pero siempre ahí firme con Dios, que fue lo importante, creyéndole a Dios. Voy a resumir mi parte y mi conclusión. Caminar en la voluntad de Dios nos lleva a crecer en virtudes. Exacto. Si miramos los personajes de la Biblia, encontraremos esta gran verdad. Job no creció en fe. Job creció en paciencia. En paciencia, sí. Abraham no creció en paciencia, Abraham creció en fe. En fe, claro. José no creció en fe ni creció en paciencia, José creció en perdón. Exacto. Cuando uno empieza a ver estas cosas, entonces lo que usted ha vivido tal vez no será lo que otro vivirá. Exacto. Y lo que otro vivió no es lo mismo que yo viviré. Pero a cada uno nos lleva a crecer en aquellas áreas. Exacto. Y a tener mayores virtudes en nuestra vida. Al término, ¿cómo supo José que perdonaría cuando tuviese la vida de sus hermanos en sus manos? Exacto. Y no hiciera lo mismo que ellos hicieron con él? ¿A dónde nos lleva todo? Es a sanarnos, nos lleva a crecer. Por ello, caminar en la voluntad de Dios y aceptarla nos lleva a crecer en virtudes. Camine desde hoy en la voluntad del Señor. Ese es mi consejo para cada uno de ustedes. ¿Su conclusión, Pastor Omaira? Bueno, mi conclusión es que siempre la voluntad de Dios será mejor y mayor que la nuestra. Así que la invitación es a que todos decidamos hoy, empecemos a decidir hoy de manera correcta para caminar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pues bien, usted seguirá conectado con nuestra programación porque Frecuencia F siempre tiene más para ustedes. Agradeciéndole por sintonizar nuestro dial 1370M, por seguirnos en la web, también por vernos a través de nuestro canal. Le invitamos a que siga conectado con las programaciones del Centro Cristiano y cada uno de los servicios que aún siguen siendo transmitidos, preparándonos para lo que será este nuevo tiempo de la nueva normalidad. Así que espero que también siga atento a las informaciones de nuestra iglesia respecto a nuestras actividades y nuestras reuniones. No siendo más, en compañía de la pastora Omaira nos despedimos deseándole un excelente día. Gracias, pastora, por acompañarnos. Gracias, pastor Elías, por la invitación y bueno, aquí siempre dispuestos para bendecir y para ser bendecidos también por la palabra. Muy bien, usted seguirá con nosotros y recuerde que de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana usted tiene una cita con nosotros en esto que es Café Pastoral. Bendiciones.